La Escritura contiene 4 evangelios, que son 4 visiones del Señor Jesús. Y el Evangelio de Marcos lo muestra como aquel siervo incansable, como aquel que vino para servir y no para ser servido, aquel que en cada momento está liberando, está sanando, aquel servidor incansable del reino de los cielos, aquel rey que viene para servir, para inclinarse ante su Padre y servirle en la liberación del ser humano. Estamos ya en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Te voy a pedir ahí que abras tu Biblia. Marcos capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 20 versículos, ya que corresponden a la parábola del sembrador. Vamos a leer ahí todos juntos en voz alta, ahí donde estés en tu hogar. Con tu familia leamos con todo nuestro corazón. Ya vas a estar leyendo y con voz alta, que se escuche tu propia voz, vamos a leer. Y dice la Escritura, 1, 2 y 3. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la parábola del sembrador, una parábola que Jesús les da a sus seguidores estando en la orilla del mar. Desde una barca Jesús expresa esta primera parábola del Evangelio de Marcos, esta primera enseñanza que está aquí descrita en este Evangelio. Y lo primero que vamos ahí a considerar de esta figura, digamos, con la que Jesús muestra el reino de los cielos, es la distinción que Jesús hace de entre los de adentro versus los de afuera. Jesús hace un contraste de aquellos que solo vienen por desear algo de Él, de aquellos que verdaderamente se quedan para oír sus palabras, de aquellos que están verdaderamente interesados en escuchar lo que Jesús tiene que decir. Jesús trajo un mensaje que no es cualquier mensaje, es un mensaje que aquel que lo oye vive, que aquel que lo escucha con atención y lo entiende pasa de muerte a vida. Es un mensaje que es capaz de dar vida a los muertos. Es un mensaje que no solo es de esperanza ni de ánimo para el ser humano, sino que es verdaderamente una palabra que contiene vida en sí misma. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida.
Por eso a Jesús le apenaba bastante que muchos vinieran para recibir un milagro de él, pero no estuvieran atentos a sus palabras, no estuvieran poniendo atención realmente a lo que él tenía que decir. Y Jesús hace esta distinción que vamos a ver. Luego vamos a ver la naturaleza de esta parábola del sembrador, que es la madre de todas las parábolas. Y luego vamos a considerar a la palabra de Jesús como esta semilla. Jesús la compara a la palabra de Dios como una semilla. Por tanto, vamos a comenzar viendo esta distinción que Jesús hace. En el verso 11, Jesús le llama los de afuera. Él dice, cuando sus discípulos le preguntan, ¿verdad? No se quedaron solo los 12, sino varios discípulos que en verdad estaban interesados en lo que Jesús decía, junto con los 12, después que todos los demás se fueron. Y ellos le preguntan sobre esta palabra, ¿verdad? Ellos no entendieron bien a qué se refería Jesús, por lo tanto preguntan. Y cuando ellos preguntan, entonces Jesús entiende que ellos, los que preguntaron, los que estaban atentos y de verdad querían entender, eran los que estaban preparados para entrar en el reino de Dios. Y ahí Jesús hace una distinción que es radical, una distinción que es tremenda, ¿verdad? Que es muy fuerte. Él dice, a ustedes les es dado conocer el reino de los cielos, pero a los de afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, ¿verdad? Para que viendo vean y no capten, ¿verdad? No sean capaces de discernir, y oyendo oigan y no entiendan. Qué desgracias debe ser ver y no percibir, oír y no entender, ¿verdad? Aquellos que estaban de afuera, los que no estaban interesados en la palabra de Jesús, veían a Jesús. Claramente con sus ojos podían verlo, pero no percibían profundamente quién era quien estaba frente a sus ojos. Esos escuchaban a la verdad las palabras de Jesús, pero no entendían lo que se decía. Por tanto, la tragedia más grande para un ser humano es, delante de Cristo, escuchar sus palabras, oírlas y no entenderlas. Es ver a Jesús y no percibir quién es Él en realidad. Esa es la mayor tragedia que podríamos nosotros tener en este mundo. Hay muchas tragedias que para el hombre son temporales. Hay muchas tragedias que nosotros podríamos experimentar en este mundo. Todas van a pasar. Todas las tragedias que nosotros vivamos en esta tierra, todas tienen un final. Todas se acaban en un punto. Todas son tragedias temporales. Pero hay una tragedia eterna. Una tragedia que trasciende el tiempo y el espacio. Una tragedia que no podemos permitirnos vivir ni experimentar. Esta tragedia es estar frente a la palabra de Jesús y no entenderla, verla y no discernirla, no comprender qué es lo que Jesús está diciendo. Si no tenemos esa intención de saber, vamos a ser los de afuera, los que no entienden, los que no perciben. Amado, esta mañana yo te animo para que no seas de aquellos de afuera. Quizás estás viendo por primera vez una predicación y yo quiero que en tu alma nazca una oración esta mañana, nazca una petición, un clamor diciéndole a Jesús, Señor, yo no quiero ser uno de afuera, yo no quiero ser uno que viendo no perciba, uno que oyendo no entienda, yo quiero ser aquellos de los de adentro. Yo quiero ser uno de los que está junto a ti y comprende el misterio del reino de Dios. Que ese clamor pueda nacer esta mañana en tu corazón, diciendo, Señor, yo quiero comprender tu palabra. No quiero ser como los de afuera, a quienes, dice la Escritura, no les serán perdonados sus pecados. Dice, para que, por parábolas todas las cosas, para que viendo no sean capaces de comprender, para que oyendo no entiendan y para que no les sean perdonados sus pecados. Amado, no te permitas ser aquellos de afuera, permítete. Ten la valentía, la osadía de decirle al Señor y de preguntarle, Señor, ¿qué quieres decir? Señor, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu mensaje? Padre, revélate a mi alma, revélate a mi corazón. Yo quiero comprenderte. Por tanto, esta mañana estamos rindiendo el culto al Señor, estamos frente a su Espíritu para entender su palabra, para comprender los misterios del reino de los cielos. Jesús les dijo a los que estaban junto a Él, a ustedes, ¿verdad? A ustedes les es permitido conocer los misterios de este reino.
Por tanto, mis amados, estando a los pies de Cristo, oyendo sus palabras, que es el mejor lugar donde podríamos estar, aquí consideremos esta parábola, consideremos este anuncio que Jesús nos hace del reino de los cielos. Esta parábola que, como te adelanté, es la madre de todas las parábolas. Fíjate que Jesús les dice en el verso 12, les dice: ¿cómo no comprendéis esta parábola? Y si no la entienden, ¿cómo van a entender todas las demás? Jesús les dice que comprendiendo esta parábola, están en buen pie para entender todo lo demás. El que ha entendido la parábola del sembrador, ha entendido profundamente la naturaleza del reino de Dios y ha entendido esta unión entre la palabra de Dios y el ser humano. La palabra de Dios, como una semilla, ha venido al corazón humano para germinar y para dar fruto. Jesús, Dios, ¿verdad?, envía a Cristo como la palabra viviente. Jesús es descrito en la Escritura como el verbo de Dios, como la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es la palabra de Dios que viene para unirse junto al ser humano, para unirse con el ser humano y ser uno, y permitir que el ser humano tenga salvación y vida eterna por medio de esa palabra. Por eso esta palabra cuenta de la unión entre la palabra de Dios y nosotros los seres humanos, de cómo el fruto de la palabra es la vida eterna. Y esta parábola nos cuenta que la palabra cayó en 4 terrenos distintos, y estos 4 terrenos muestran la condición del ser humano o la condición del corazón al recibir la palabra. Y vemos que la siembra de la palabra de Dios en nuestros corazones es una verdadera lucha, es una verdadera pelea. La palabra viniendo al corazón humano es una lucha de fe, una lucha terrible entre el reino de luz y el reino de tinieblas. Vemos que hay 4 terrenos. Están la semilla que cayó junto al camino, está la semilla que cayó en pedregales, está la semilla que cayó entre espinos y la semilla que cayó en buena tierra. Y la Escritura dice que los que cayeron junto al camino, ¿verdad?, que son aquellos que recién oyeron la palabra del Señor, aquellos que tienen una fe inicial, aquellos que pusieron un poco de atención a la palabra, que se quedaron un poco mirando el video ahí en Facebook, que tuvieron la intención de captar qué es lo que decía el predicador, que tuvieron la intención de abrir su Biblia para ver qué decía. Estos que recién tienen ese contacto con la palabra, la Biblia dice que hay un enemigo, y hay un enemigo que está activamente trabajando, un enemigo que trabaja para quitar, robar la palabra de sus corazones en cuanto ésta es sembrada. Este enemigo, Jesús lo identifica como Satanás. Y dice: Satanás viene y roba, quita la palabra que fue sembrada en su corazón y no permite que esta palabra dé el fruto. Por tanto, esta mañana, mientras predicamos de Jesús, mientras anunciamos la vida eterna que hay en su nombre, se está produciendo una lucha. Nosotros estamos orando por ti para que la palabra de esta mañana entre en tu corazón y no sea arrancada por el enemigo. Oramos para que el enemigo no tenga la capacidad de robar la palabra, que esa palabra esta mañana caiga en la buena tierra de tu corazón, en un corazón dispuesto, en un corazón sensible y lleno de fe, para permitir que esa palabra dé el fruto. Dice que otra parte cayó entre pedregales. Y la palabra que cayó entre pedregales tiene más tiempo, o sea, como que se mantiene más tiempo en el corazón. Parece que va a dar fruto, pero en cuanto la planta empieza a crecer, se seca. Dice que salido el sol la planta se seca y se quema. Es decir, Jesús identifica estos rayos del sol dañinos como las persecuciones por causa de la palabra. Es decir, cuando vienen los primeros problemas, por asociarse a los cristianos, por empezar quizá a asistir a la iglesia, o por quizá empezar a frecuentar un hogar cristiano o a hablar como un cristiano. Cuando vienen esas primeras persecuciones, las primeras burlas, cuando empieza eso que tienes que dejar por causa de Cristo, entonces dice
esas persecuciones vienen y ahogan la palabra, el desinterés toma lugar y entonces el evangelio queda relegado a un segundo lugar, a un tercer lugar en tu vida, y luego ya con el tiempo ya no lo tomas en cuenta, ¿verdad? Es una semilla que quiso germinar, tuvo la intención, pero se quedó a medio camino. La tercera parte es la que cayó entre espinos. Y esta es la más terrible quizá de todas, porque es una planta que se mantiene. Es un creyente que se mantiene siendo creyente, se mantiene con el logo de creyente, se mantiene asistiendo a la iglesia, se mantiene yendo a los cultos, quizá en la comunión con los hermanos, pero parece que la semilla del evangelio estuviera estancada. Parece que la semilla del evangelio no tuviera vitalidad, no diera nuevos brotes. La semilla, una semilla nunca se queda quieta, una semilla viva siempre produce nuevos brotes, siempre es dinámica, siempre está trayendo a luz nueva vida. Pero en estos creyentes la palabra parece que se detuvo, parece que ya no hay una nueva revelación, parece que ya no hay una nueva vida que surja desde lo profundo del espíritu. No está esa agua fresca fluyendo continuamente. Hay algo que se detuvo y Jesús lo identifica como los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. La codicia es un gran enemigo para el creyente. El desear más de lo que se tiene nos quita la gratitud de lo que ya tenemos. Cuando ponemos los ojos en lo que no tenemos, dejamos de dar gracias por lo que sí tenemos. Y eso estanca el crecimiento de la palabra. Vuelve infructífera a esta semilla del evangelio, la detiene el crecimiento y finalmente el creyente entra, ¿verdad?, en estos estancamientos de vida de fe que pueden durar años, incluso hasta el día de la muerte. Es terrible ver una planta entre espinos, ver cómo esta planta, teniendo todo el potencial de crecer enormemente, se mantiene pequeña, se mantiene débil, se mantiene en una condición vulnerable, porque todos los espinos que están a su alrededor toman de los nutrientes y no permiten que esta planta logre dar su fruto. Es la semilla que cayó entre los espinos. Y finalmente hay semilla que cae en buena tierra. Y la semilla que cae en buena tierra florece, crece y da fruto. Dice cuál al 30, cuál al 60 y cuál al 100 por uno, ¿verdad? Hay distintos tipos de crecimiento, hay distintos tipos de respuesta al evangelio y hay distintos tipos de cantidad de fruto que podamos dar para su reino. Depende de la disposición de nuestro corazón, amado. Por eso esta mañana ten el corazón dispuesto a oír la palabra del Señor, ten el corazón dispuesto para retener la palabra y durante la semana vivirla, experimentarla, para durante la semana gozarte, alegrarte en Él y no darle pie a que esa semilla se estanque. Si llevas tiempo de creyente, si llevas tiempo de cristiano, no te permitas ser aquellos entre los espinos, no te permitas quedar en la condición de alguien, de una semilla que fue sembrada en un corazón lleno de espinos. Arranca los espinos, échalos al fuego, no permitas que florezcan en tu corazón ni que ganen terreno a esta semilla bendita, preciosa, que es la semilla de la palabra de Dios. Arranca el afán, arranca de tu corazón la ansiedad, arranca de tu corazón las preocupaciones por otras cosas, arranca por lo que más quieras de tu corazón todo aquello que ahoga la palabra de Jesús, todo aquello que no le da fuerza, que le quita fuerza a la palabra de Jesús en tu corazón. El Señor quiere que esa semilla preciosa que Él sembró pueda crecer sin límite, sin que nada pueda detenerla. Vamos a profundizar un poco más en esta idea de la palabra de Dios como una semilla. Y para eso vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer ahí todos juntos con todo nuestro corazón y vamos a ver que hay dos tipos de palabra que Dios entregó al ser humano y cada una de estas palabras actúa como una semilla en nuestro corazón. Dice Hebreos 1.1 como sigue, todos juntos, bien fuerte. Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Escritura nos está diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esa palabra se refiere a la palabra de la ley, a la palabra que Dios entregó por medio de Moisés en el Sinaí y que entregó por medio de muchos profetas antes de Jesús. Pero ahora, dice el libro de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego el autor de Hebreos se va a encargar ahí de comparar la calidad de estas dos palabras, la fuerza de estas dos palabras, y de cómo la revelación dada por el Hijo es tanto superior a la revelación dada por los profetas antes de Jesús. Por tanto, tenemos que la semilla que Dios dio por medio de la ley es distinta a la semilla que Jesús trajo por medio del Evangelio. Cada una de las palabras de Dios que Dios entrega a la humanidad tiene su firme propósito de producir fruto en el corazón del hombre. La semilla, cuando Dios habla al ser humano, es como una semilla que Él tiene la idea de que se siembre en el corazón humano. Está diseñada para producir un fruto específico y particular en el corazón del hombre. Y la palabra que Dios dio antes de Jesús, la palabra que Dios entregó por medio de un pueblo a toda la humanidad, es la palabra de la ley. Y la palabra de la ley tiene una intención que está claramente definida en la Escritura. La Escritura dice que la ley vino para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿verdad? El libro de Romanos 3:19 nos expresa que la ley tiene este propósito. O sea que Dios entregó la semilla de la ley para condenar al mundo, es decir, para que el mundo se diera cuenta en la condición que se encontraba, para que nosotros como seres humanos comprendiéramos que estábamos apartados y separados completamente de Él, para que entendiéramos nuestra necesidad de un mediador, nuestra necesidad de alguien que nos salvara, que necesitáramos y clamáramos por aquel que vendría a liberarnos de una vez y para siempre. La semilla de la ley produce en nosotros que deseemos a Cristo. La semilla de la ley nos da la urgencia de conocer a Cristo. La semilla de la ley arroja por el suelo toda nuestra autosuficiencia. La semilla de la ley arranca nuestro sentido de superioridad o nuestra intención de ganarnos el favor de Dios por medio de nuestra propia capacidad, por medio de nuestra propio logro ni por medio de nuestras fuerzas. La semilla de la ley arranca completamente toda nuestra autosuficiencia. Esa intención tiene la semilla de la ley. Poner en nuestra conciencia de pecado, entender que somos pecadores, no solo entender que hemos actuado mal, sino entender que por naturaleza somos pecadores, que desde el principio estamos apartados de Dios sin remedio, que no tenemos nosotros la fuerza ni los argumentos para encontrar favor delante de Dios. Esa fue la semilla de la ley, sembrada en el corazón de cada hombre, y fue la semilla que trajo Juan el Bautista, predicando antes de que Jesús viniera, diciéndole a todos que necesitaban el arrepentimiento, que necesitaban cambiar su manera de pensar con respecto a Dios, que necesitaban un cambio, que necesitaban a aquel que vendría después de él, aquel de quien él no era digno de desatar inclinado la correa de su calzado, ¿verdad? Juan el Bautista vino para mostrarnos y abrirle paso a Jesús, quien venía con una semilla nueva, con la semilla del Evangelio. Y el Evangelio es una semilla preciosa, una semilla particular, que cuando es sembrada en el corazón del hombre, produce unos frutos maravillosos, unos frutos eternos. Fíjate que los fariseos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos nos ha relatado la posición de los fariseos frente a Jesús, que buscaban perseguirlo. Los fariseos, llenos de odio, perseguían a Jesús, dice que se unieron con los herodianos para destruirle, ¿verdad? Entonces claramente los fariseos no estaban dando buen fruto
a la semilla de la ley. Dios le dio la ley a Israel para arrancar de ellos la autosuficiencia, para que entendieran que eran pecadores y para que se arrojaran a los pies de Cristo cuando éste apareciera. Sin embargo, los fariseos adulteraron la semilla de la ley. Los fariseos cambiaron la semilla de la ley, le dieron otro color, le dieron otro sabor, la enseñaron de mala forma, la enseñaron de mala manera. Y por eso esa semilla no estaba dando el fruto que Dios deseaba que diera. La semilla de la ley fue adulterada por los fariseos, fue entregada al pueblo de una mala forma y por eso ellos se opusieron al Mesías. Sin embargo, aquellos que entendieron de Dios, aquellos que aprendieron de Dios, vinieron a Jesús. Jesús dice: todo aquel que aprendió de las palabras de Dios viene a mí, ¿verdad? Y el que viene a mí yo no le echo fuera. Por tanto, la semilla de la ley es un ayo, una guía para guiar al ser humano a Cristo. Por otro lado, la semilla del Evangelio produce en nosotros frutos de paz, frutos de salvación, frutos de gozo. Hoy día también hay quienes adulteran la semilla del Evangelio. Hoy día también hay predicadores que dicen predicar del Evangelio, pero adulteran la semilla. Y cuando alguien recibe una semilla adulterada, da otro fruto. Por tanto, es necesario que nosotros miremos nuestro fruto, que le pongamos un control de calidad al fruto que estamos dando. Porque Jesús dice: no se recogen espinas, ¿verdad?, de otro tipo de árbol. Es decir, el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Las vides no dan espinas, ¿verdad? Así como vemos el fruto, conocemos el árbol. Y Jesús dice: todo árbol se reconoce por su fruto. Por tanto, debes comprender si realmente estás dando el fruto correcto al Evangelio. Si no estás dando el fruto correcto, es porque muy probablemente la semilla que fue sembrada en tu corazón tampoco es la correcta. Y deberás hacer un trabajo profundo de jardinería en tu corazón, arrancar la semilla que fue antes sembrada y sembrar la preciosa semilla del Evangelio. El Evangelio produce un fruto precioso de vida eterna. El Evangelio produce un fruto de gratitud. Cuando la semilla del Evangelio es sembrada en tu corazón, vas a experimentar un tipo de gratitud desconocida para el ser humano. El ser humano puede agradecer por algunos favores que le hacen, puede experimentar de pronto algún tipo de gratitud inferior en este mundo, pero de la gratitud de la que yo te hablo es de una gratitud eterna. Es de una gratitud que inunda tu corazón completamente. Tú estabas perdido, tú no merecías nada y el Señor te lo ha dado todo. Dios ha entregado a lo más precioso que Él tiene, a su propio Hijo, a la muerte por ti. Eso produce una gratitud enorme, una gratitud más allá de toda comprensión. Si no estás viviendo el fruto de la gratitud en tu vida, debes examinar la semilla. Debes decir: Señor, pon en mí la semilla real, pura del Evangelio, para que produzca en mí toda gratitud. La gratitud con la que te acercas al Señor es una de los primeros frutos que nacen en tu corazón por la semilla del Evangelio. Otro fruto que produce esta semilla es la paz. Esta semilla produce una paz que el mundo no puede dar. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La semilla del Evangelio echa fuera el temor, echa fuera el miedo para instalar en su lugar una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, ¿verdad? Pablo definió la paz de Cristo, la paz del Evangelio, como una paz que sobrepasa el entendimiento, porque es una paz que se mantiene a pesar de la tribulación reinante. Es una paz que se mantiene a pesar de los problemas que pueden estar llenos, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Sin embargo, esa paz se mantiene pura en el corazón. Esa paz se mantiene estable, ¿verdad?, llenando el corazón de una estabilidad, de una gracia, de una gratitud que son totalmente inmutables y eternas. La paz de Cristo es un fruto precioso de la semilla del Evangelio. Otro fruto de esta semilla es el gozo, la alegría en el corazón, una alegría que desborda, una alegría que inunda el alma. Esta alegría, el apóstol Pablo dice que lo define como un gozo inefable,
¿verdad? Es decir, un gozo que no se puede describir con palabras, un gozo que no puede ser expresado en términos de lenguaje humano, un gozo que sobrepasa todo aquello que conocemos, un gozo inefable y glorioso. Y el apóstol Pablo dice, ustedes, sin haberle visto, sin haber visto en la carne a Jesús, se llenan de un gozo inefable y glorioso. Por tanto, el gozo, la alegría del corazón, es un fruto bendito de esta semilla del Evangelio. Esta semilla produce en tu alma todo gozo, toda paz, toda gratitud, toda satisfacción. Cuando tú entiendes que estás completo en Cristo, cuando tú entiendes que Él lo entregó todo por ti, cuando te sientes tan amado, es cuando esa semilla está floreciendo, está dando nueva vida, está concediéndote vida abundante. La semilla del Evangelio no se estanca porque sí. La semilla del Evangelio tiene vida en sí misma. Fue entregada para revelar a tu corazón todas sus bondades continuamente. La semilla crece cada día, crece a cada hora, se manifiesta, da nuevos brotes, te llena y te inunda de vida en abundancia. Esta es la vida que Jesús quiere que vivas, ¿verdad? No es una vida estancada, no es una vida carente de emoción y de esperanza en el futuro. Es una vida gloriosa, una vida que mira al Salvador y que corre una carrera en este mundo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si estás delante del Señor, puedes decirle esta mañana, Señor, dame de esa vida. Señor, planta la semilla del Evangelio en mi corazón. Y si alguna otra semilla fue plantada anteriormente, si en mi corazón cayó una semilla adulterada del Evangelio, que yo creí que era Evangelio, pero me llenó de todo fruto malo, me llenó de arrogancia, me llenó de orgullo, me llenó de celos, me llenó de cualquier otro asunto malo que sabemos que no es el fruto de la semilla del Evangelio. Señor, si esto fue sembrado en mi corazón, Señor, ahora quiebra, rompe la tierra. Señor, haz un trabajo profundo para arrancar toda otra semilla, para que la única semilla que esté sembrada en mi corazón sea la semilla preciosa del Evangelio. El Evangelio es una semilla hermosa y yo quiero que la valoremos juntos esta mañana, que valoremos esa semilla más que a nuestra vida. Esa semilla es lo más glorioso que tenemos, la semilla del Evangelio sembrada en nuestro corazón. No hay nada más importante, no hay un asunto que sea más importante que ese, ¿verdad? No hay otra prioridad que se ponga por encima del cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestro corazón en el cual fue sembrada la semilla del Evangelio. Ese tesoro precioso, esa semilla preciosa tiene que ser guardada, tiene que ser cuidada. Tenemos que darle lugar para que crezca. Si arrancamos los espinos, si arrancamos los afanes, las preocupaciones, si arrancamos el temor, si arrancamos todo y le permitimos crecer, esa semilla hará grandes cosas en nosotros. La Escritura dice que crecerá, comenzará como la menor de todas las hortalizas y se volverá un árbol grande, tan grande que las aves vendrán a hacer nido en sus ramas, que tan grande que bendecirá la vida de muchos otros a tu alrededor, que podrá ser sombra, podrá ser descanso para aquellos que están cansados, aquellos que están sedientos. Esa fe que fue sembrada en tu alma puede afectar generaciones de tus hijos, tus nietos, para adelante, por esa única semilla sembrada en tu alma. Por tanto, mi amado, vamos a orar esta mañana, vamos a orar pidiendo al Señor que proteja esa semilla, pidiendo al Señor, Padre, dame sabiduría para cuidar esta semilla preciosa que fue sembrada en mi corazón, esta semilla del Evangelio, que la semilla pueda crecer y darme su fruto continuamente, constantemente, y que yo nunca sea como aquello de los pedregales que ahoga la palabra con las cosas de este mundo. Padre, que yo nunca ahogue tu palabra, que yo nunca, Señor, vaya en contra y atente en contra de esa semilla gloriosa. Señor, que valoremos la semilla del Evangelio por sobre todo en esta tierra
y le demos prioridad ante todo. Vamos a orar al Señor. Yo quiero orar también por tu vida, por la fe que te fue dada, para que esa fe pueda crecer cada día y pueda llenarnos de paz, de gratitud, pueda llenarnos de gozo esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta semilla que fue sembrada en nuestro corazón, por la semilla del Evangelio. Padre, gracias porque algún día alguien nos anunció que tú moriste por nosotros, porque alguien nos dijo un día, Señor, porque alguien luchó para que nosotros pudiéramos oír el Evangelio. Gracias porque muchos antes de nosotros sacrificaron sus vidas para que nosotros pudiéramos oír esta palabra bendita que es semilla al corazón. Padre, gracias te doy, Padre, el día que oí tu palabra. Gracias te doy por aquel día que escuché que tú eras mi Salvador, por aquel día que escuché que tú te entregaste. Te doy, Señor, porque el enemigo no pudo arrancarla. Gracias te doy, Señor, porque el sol no pudo quemarla. Gracias te doy, Señor, porque los espinos no pueden detenerla. Padre, gracias te doy porque esa semilla es más poderosa que cualquier cosa en este mundo. Padre, te doy gracias por la semilla del Evangelio. Que esa semilla crezca cada día, que dé fruto bendito, Señor, al 100 por 1 en el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, proteja esa semilla en el corazón de cada uno de los que está viendo y que está viviendo el culto junto con nosotros. Señor, que esa semilla pueda crecer, que en este tiempo, Señor, en este nuevo tiempo que estamos viviendo, Señor, esta semilla pueda crecer más que nunca. Sea la oportunidad, la instancia de crecimiento, Señor, en la fe de cada uno de mis hermanos. Que ninguno de ellos se quede en la condición de un árbol, Señor, que está estancado en medio de los espinos. Padre, líbrales, que puedan crecer cada día, que puedan crecer en tu gracia, puedan crecer en tu favor, puedan crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Padre, llénanos de abundante gracia, de abundante bendición. Y si hay otra prioridad que hemos puesto por sobre tu palabra, Señor, en esta mañana tomamos la firme decisión de que tu palabra será prioridad cada día. De que tu palabra, Señor, estará en primer lugar, en el primer lugar de la lista, Señor, de ocupaciones durante el día. Señor, que tu palabra, Señor, en nuestra vida, tu palabra, Señor, en nuestra esperanza, Señor, de estar contigo todos los días, Señor. Gracias te damos por esta palabra bendita. Gracias por el Evangelio, por la buena nueva del reino de los cielos. Señor, gracias te damos, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a